Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Previo vamos a adorar al Creador, vamos a adorarlo como Él, solamente Él merece ser adorado. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios no le hace falta nada. El cielo está a su disposición, la tierra pone todo a su favor y la lluvia del cielo será una bendición. El que tiene a Dios ama a su hermano. El que tiene a Dios consuela al afligido, le da la mano al pobre que cayó, reparte a todos siempre con amor. El que tiene a Dios tiene mucho para dar. El que tiene a Dios, la vida le es hermosa, disfruta todo lo que Dios le regaló. Si está enfermo, el Señor es su esperanza. Si tiene problemas, todo se lo deja a Dios. Nunca se afana, siempre en Dios espera. La vida brilla, todo a su alrededor. La paz abunda y la gracia lo prospera. Qué vida bonita para él que tiene a Dios. Bendito Dios de la gloria. A ti el honor, a ti la gloria por siempre, Señor, por siempre. Bendito seas, Padre de la gloria. Bien, hermanos, vamos a seguir la clase en el capítulo 11. Vamos comenzando el capítulo 11, versículo 1 al 3. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice aquí. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee así. Es, pues, la certeza de lo que se ve, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe. Entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amante Dios y Padre de la gloria. Señor, vengo delante de tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que me das para explicar la clase. Te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor, para desarrollar la clase. Pero todo, Señor, todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase. Es importante de que ponga atención y escriba las partes que se explican. El tema de hoy es ¿qué es la fe? Así de simple, ¿qué es la fe? Cuando yo voy a comenzar a desarrollar este tema, imagino yo la fama de los santos, los héroes de la fe, el cuadro de honor de los santos del Antiguo Testamento. Ya que este título tiene que ver con la primicia y excelencia de la fe. Y nada menos, y se ve ajusta perfectamente al flujo de las epístolas, que lo nuevo es mejor que el antiguo. Ahora, vamos a tener que desarrollar un poco el tema. Los judíos del primer siglo veían todo como un asunto de obras. Ponga atención.
Aún después de ver las verdades básicas del nuevo pacto, la tendencia era que intentaron ajustar estos principios nuevos al molde de las obras de justicia. Ahora, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el judaísmo había dejado el sistema de lo sobrenatural que Dios había entregado originalmente. Se había desviado a un sistema solamente de obras, con todo ese sistema de legalismo. Era un sistema que se puede llamar esfuerzo propio, de una salvación propia o una glorificación propia. Estaba completamente lejos del sistema de la fe. Y esto lo estableció Dios. Dios lo estableció, lo dio. En muchos sentidos, era una secta religiosa, con base en la ética. E incluso el judaísmo, ordenado por Dios, quedaba falseado en un cumplimiento en Cristo. Ahora, como a todos los sistemas de obras, Dios lo despreció. Particularmente porque era una corrupción del sistema verdadero que él había dado. No era nada. Dios nunca redimió al hombre por obras, nunca. Siempre por la fe, de acuerdo al libro de Habacuc 2:4, como queda claro en este capítulo. Desde los tiempos de Adán, oiga usted, en los tiempos de Adán, Dios ha honrado la fe y no las obras. Las obras siempre han sido mandadas como un resultado de la fe, nunca en medio de la salvación, porque Dios no tolera ningún sistema ético autoimpuesto por un medio para llegar a él. Este sistema de la fe está relacionado en la clase anterior del capítulo 10, donde el autor de los Hebreos presentó el principio de la salvación es la fe, de la cual, por ejemplo, los santos mencionados en el capítulo 11 cita a Habacuc, un profeta judío, para reforzar la verdad que este era el principio de la redención que Dios había honrado siempre. Veamos qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. En Habacuc 2:4. La fe, hermanos, es el camino en la vida. La fe es una forma de vida, nunca ha sido diferente o paralelos, casi idénticas. No es una definición teológica completa, sino un énfasis de ciertas características básicas de la fe que son importantes para poder entender el mensaje que el escritor de los Hebreos quiere darnos. Ahora vamos a estudiar esta parte, porque cuando nosotros comenzamos a ver, nos habla la palabra, pero vamos por parte. La certeza de las cosas que esperamos. Es interesante este punto, porque la certeza de las cosas que esperamos, ya que en el Antiguo Testamento los hombres y las mujeres tenían que confiar en las promesas de Dios. Eso era, confiar. Les había hablado del Mesías que vendría, un libertador que iba a quitar el pecado.
les había dicho que un día ese Mesías justo purificaría y los gobernaría. Los fieles de Dios creían en la promesa de Dios, tan incompletas y vagas como muchos de ellas eran. No tenían un alto grado de claridad específica si se comparan con el Nuevo Testamento. Era diferente, pero sabían que eran dadas por Dios y ellos pudieron poner su confianza, su esperanza completas en las promesas. Eso es la fe. La fe es vivir en una esperanza tan real que de absoluta certeza las promesas que dio Dios a los santos del Antiguo Testamento eran reales, que se basaron sus vidas en ellas porque creían en Dios. Todas las promesas, absolutamente todas, del Antiguo Testamento estaban relacionados con el futuro. Es decir, ellos no verían estas promesas, porque esas promesas estaban hechas para el futuro. Ahora, el futuro distante para muchos de los creyentes, pero los fieles del pueblo de Dios actuaban como si fuera en una forma presente. Simplemente le creyeron a Dios y a su palabra, y con base de ello vivieron. Estos judíos habían oído argumentos poderosos sobre la superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo. Habían oído que en lo relativo a su fe, los dos pactos eran iguales. Esto es, el principio de la fe no se originó en el Nuevo Testamento, claro que no. También fue parte activa del antiguo. De hecho, estaba activo cuando el hombre cayó y necesitaba un camino para regresar a Dios. Se originó incluso ante la formación de la tierra. Pues, puesto que Dios nos escogió en Cristo, el libro de Efesios nos dice lo siguiente: antes de la fundación del mundo. Y puesto que la única forma en que Dios nos acepta en Cristo es una muestra de fe, se deduce que Dios obviamente estableció la salvación por la fe. En aquel entonces, el camino de regreso a Dios es lo que el hombre se refiere, es por fe. Siempre he oído por fe y solamente por fe. Todo es por fe. Entran las declaraciones del principio de la fe y en la lista larga de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que lo ilustraron, hay una definición breve de la fe. Quiero explicar un poquito cuál es la naturaleza de la fe. Cuando yo estudio Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos dice bien claro: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora estudiamos esta parte. Es una figura de los poetas hebreos. Usaban estos términos y el escritor de los Hebreos expresa su definición de la fe en dos frases. Esas promesas de fe. Y la fe les dio certeza y sustancia presentes de lo que aún no era, sino en el futuro. La fe no es un anhelo, entienda esto. La fe no es un anhelo reviviente de que algo pase en una mañana incierta. La fe verdadera es la certeza absoluta, a menudo de todas que el mundo considera irreales e imposibles. La esperanza
cristiana, la que tiene usted y yo, es creer en Dios contra la del mundo. No creer en la improbable en contra del azar. Si seguimos a un Dios cuya voz audible hemos oído, no la hemos oído nunca. Y creemos en un Cristo cuya cara nunca le hemos visto, jamás. Lo hacemos porque nuestra fe tiene una realidad, una sustancia, una certeza que es inmovible. Por eso dijo Jesús, tenemos una bendición especial. Cuando yo estudio Juan capítulo 20, versículo 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Moisés consideró. Vea usted Hebreos 11:26. Mayores riquezas, el vituperio de Cristo el Mesías, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, hermanos, asumió una posición de la esperanza mesiánica y se olvidó de todas las cosas materiales que podía haber tocado y visto por un Moisés que no vendría hasta 1400 años después. Eso era la fe. La fe no se veía en ese momento, sino era al futuro. Cuando nosotros vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, se enfrentaron con una elección de obedecer a Nabucodonosor, a quien habían visto, o a Dios, a quien nunca habían visto. Sin dudarlo, eligieron obedecer a Dios. La respuesta natural del hombre es confiar en sus sentidos físicos, poner sus confianzas en las cosas que puede ver, en las que puede oír, o saborear o sentir. Pero el hombre de Dios pone su confianza en algo más durable y confiable que cualquier cosa, experimentable en los sentidos. Los sentidos pueden mentir. Hermanos, Dios no miente. Vea Tito 1:2. Los cristianos como usted y yo no somos masoquistas. Todo lo contrario. Vivimos para placer final y permanente. Y vivimos la certeza de cualquier incomodidad, de cualquier dolor que podamos soportar por amor de Cristo en esta tierra. Será más que compensado por toda una eternidad de éxtasis inagotable, de placer que ahora no podemos imaginar. Usted escoge, cree a Dios por fe o no cree. En la palabra griega upóstasis, traducida como certeza, aparece 2 veces en el libro de Hebreos. En el 1:3 se traduce como imagen misma. Ahora vamos a ver lo que es imagen misma, hablando de la semejanza de Dios y Cristo, la imagen misma. Y también podemos ver en el mismo libro 3:14, que se traduce con confianza. Confianza, el término se refiere a una esencia, el contenido real, la realidad, en oposición a la simple apariencia. La fe, pues, aquí hay un punto importante, la fe, pues, aporta un terreno firme sobre el cual sostenerlos esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos, de ser
nebulosa, de ser incierta. La fe es la convicción más sólida posible, porque la fe es la esencia presente a una realidad futura. Los santos del Antiguo Testamento, habla Hebreos capítulo 11, 13, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vieron el cumplimiento de la promesa de Dios con los ojos de la fe, que cuando está puesta en Dios, tiene una visión infinitamente mejor que los mejores ojos físicos. Se aferraron a la promesa como la realidad final de sus vidas, como lo más cierto de su existencia. Por lo tanto, quiero explicar ahora la convicción de lo que no se ve. Mire cómo esta palabra nos va llevando a la convicción de lo que no se ve. La frase convicción de lo que no se ve lleva la misma verdad un poco más lejos. ¿Por qué? Porque implica una respuesta, una manifestación externa de la seguridad interna. La persona de fe vive lo que cree. Su vida está entregada a lo que su mente y su espíritu están convencidos de lo que es cierto. Un ejemplo de ello es Noé. Usted se imagina, hermano, que Noé creyó en Dios verdaderamente. No se podía haber embarcado en semejante tarea tan extraordinaria, exigente y ridícula del cumplimiento de la promesa de Dios. Lejos de estar nebulosa, incierta, la fe es la convicción más sólida posible. La fe es la esencia presente de una realidad futura. Recuerde todo esto, hermanos. Esto es importante que nosotros veamos. Ahora, desde el punto de vista humano, Dios dio a haber tenido fe absoluta cuando le dijo de la lluvia. Noé, obviamente, para aquel entonces, nunca había existido lluvia. Es imposible que Noé tuviera no tuviera ni siquiera idea de construir una barca, mucho menos un arca gigante. Pero Noé le creía a Dios y actuaba conforme a sus instrucciones. Tenía la certeza, claro que sí, tenía la certeza y la convicción. Hermanos, tenía una fe verdadera. La construcción del arca respaldaba su creencia interna de lo que la lluvia llegaría. Y en el plan de Dios era apropiado para construir un arca que flotara. ¿Entiende este término? Flotara. Su fe tenía base en la palabra de Dios, no en la que podía ver o lo que podía experimentarlo. Predicó en fe durante 120 años. Esperó en fe. Él construyó en fe. El hombre natural no puede entender esa clase de fe espiritual. Claro que no lo puede entender. Vemos a lo invisible de acuerdo a Hebreos 11, capítulo 11, versículo 27. Pero el quien no es salvo no puede hacerlo, porque no tiene la forma de percibirlo, no cree en Dios ni en las realidades de su reino, porque tiene un sentido espiritual. Es como un ciego que niega creer en la luz.
que la luz no existe, porque nunca la ha visto. No obstante, hay una forma en que todos los hombres viven por fe. Como ya se ilustró en el capítulo anterior, la sociedad está edificada sobre un fundamento de fe y bebemos agua del grifo con toda confianza, en que seguro comemos en restaurante que confiamos que la comida no está contaminada. Recibimos un cheque impreso sabiendo que está bien, ninguno de los cuales tiene valor intrínseco. La aceptamos por fe en la persona, o en la compañía, o en el gobierno que la hicieron. Ponemos nuestra fe en un cirujano, en la medicina general. Aunque no tengamos ni el más mínimo conocimiento de medicina, nos entregamos al bisturí del cirujano en completa fe. La capacidad para la fe está creada en nosotros. La fe espiritual opera en el reino de esa capacidad. Acepta y actúa de buen grado sobre muchas cosas que no entiende. Pero la fe espiritual, hermanos, es radicalmente diferente a la fe natural. En una manera importante, no es natural, obviamente, nuestra confianza en el agua, nuestra confianza en el dinero, nuestra confianza en el médico. Pero mire lo que nos dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Tal como la confianza natural viene con el nacimiento natural, la confianza espiritual viene de Dios. Ahora vamos a ver qué es un testimonio de fe. Vea el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 2. Nos dice así, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Las personas, hermanos, de la antigüedad alcanzaron buen testimonio de Dios por su fe y nada más que por su fe. Dios siempre ha aprobado y reconocido a las personas de fe. Este versículo que estudiamos implica que otras partes del capítulo dejan claro que Dios hace conocida su provocación de quien confía en Él. Varía la forma en que muestra la aprobación. Pero, al igual que Enoc, Hebreos 11:5, todo santo tiene a Dios por testigo de que su fe le agrada a su Señor. Por lo tanto, la fe no es tan solo una forma de agradar a Dios, es la única forma de hacerlo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Hermanos, no importa que podamos pensar, decir o hacer para Dios o en su nombre. Si no tenemos fe, no tiene sentido ni valor. No hay posibilidad de que Dios lo apruebe. El hombre moderno, el hombre de hoy, ha quedado ante un dilema. Así lo han señalado por frecuencia los evangélicos. Académicos como Schaeffer, a lo largo de toda la historia del hombre, tuvo que los filósofos llamaban un campo unificado de conocimiento. Esto es, el hombre entendía lo sobrenatural. El hombre entendía lo sobrenatural, la historia humana,
la ciencia, la ética, la economía, todo dentro del mismo marco de referencia. Todas estas áreas eran parte de la realidad total. Entonces, vino el movimiento grande en la filosofía, conocido como racionalismo, y negaba la existencia del mismo de lo sobrenatural, especialmente, inclusive, a Dios. Hombres como Graf, Strauss, Renan y todos otros comenzaron a socavar sistemáticamente toda la creencia y la doctrina sobrenatural. Ahora, el blanco de todo esto era la Biblia. En el nombre de la Academia Bíblica, contradecían todas las afirmaciones sobrenaturales de las Escrituras, supuestamente por haberlas demostrado falsas. Reducían toda la realidad y el conocimiento y la razón natural, que trata solamente con la que los sentidos físicos podían observar y medir, y con que la mente humana podía interpretar por sí misma. El hombre llegó a ser la medida de todas las cosas. Todo lo que tuviera fuera del área de la experiencia física y el entendimiento intelectual del hombre debía negarse a descartarse. Pero la mayoría de las personas no pueden manipular esta explicación tan radical, incluso desde la perspectiva humana. Hay mucho de lo cual no da razón hacia el hombre, nada más que una parte de una máquina gigante y sin sentido. Algunos filósofos comenzaron a notar las limitaciones del racionalismo. Por ejemplo, Kierkegaard decidió abrirle un espacio a lo sobrenatural usándolo en un orden diferente a la realidad mundo cotidiano de esta historia superior. Como la describe Schaeffer, se cree que no es concebible de la misma forma en que es concebible el nivel terrenal e inferior. Solo se experimenta por un solo salto de fe. Al no poder conocer realmente, toda la persona es libre de hacer todo lo que le parezca con lo sobrenatural. Puede creer en una especie de Dios absolutamente otro, como Paul Tillich, o pueden ser creyentes en creer, tener fe en la fe. Pero aquellos en lo cual no se cree no tienen contenido definitivo. La realidad definitiva, la verdad definitiva es puramente existencial, sin contenido, irracional e ilógico. Para usar de nuevo una frase de Schaeffer, es un escape de la razón, el extremo opuesto del racionalismo. Por supuesto, estas dos filosofías son escapes del Dios verdadero. Tenga cuidado, no lea por leer si no lo ha entendido. Bendiciones.